Muy buenos días. Un agrado estar con ustedes nuevamente para llevar a cabo este webinar con Juan Manuel Santa Cruz, director del CENSE, sobre cómo postular al nuevo subsidio del empleo. Le damos la bienvenida a Juan Manuel, le agradecemos muchísimo este contacto, este webinar, que la idea es que sea muy participativo, muy interactivo y que podamos conocer de parte de nuestro... Pensando en el futuro de Chile y cómo buscamos un camino para poder discutir las distintas visiones que tenemos respecto de la sociedad. Quedaste silenciado, Manuel. Perdona, estás sin audio. Manuel. Manuel está sin audio. Ahí sí. Algo pasa con, es que ha estado la conexión deficiente, no oía nada, ahora recién estaba hablando con el audio, se cortó. Estamos con algún problema de coordinación. Bueno, parto de nuevo. Yo estaba diciendo que le quería dar la más cordial bienvenida a Juan Manuel Santa Cruz, director del CENSE. Para conocer... perdón, algo está pasando que me silencian el micrófono, no es responsabilidad mía, discúlpenme, pero estamos con una falla técnica. Por favor, pido que no me vuelvan a silenciar. ¿Me han escuchado bien la introducción? Juan Manuel, bueno, por tercera vez yo creo ya la bienvenida, el agradecimiento por este webinar. Que estaba diciendo yo que es una reunión que estamos teniendo al interior de nuestro gremio. La idea que hemos conversado con Juan Manuel es que sea muy horizontal, muy participativa. Él nos va a exponer la manera de postular a este subsidio y la idea es que podamos hacerle preguntas y participar muy interactivamente. Yo, antes de cederle la palabra a Juan Manuel, quisiera ofrecerle también esta plataforma a Cristóbal Valdés, que es nuestro presidente ejecutivo de la OTIC del Comercio, para que nos diga unas palabras. Cristóbal, por favor. Gracias, presidente. Estoy sin cámara, veo. Ojalá me pudieran activar la cámara, pero solamente expresar... me están indicando que... Ok. Solamente poder expresar un saludo a Juan Manuel Santa Cruz, que sabemos el esfuerzo personal y el entusiasmo con que ha dirigido el CENSE, un esfuerzo de modernización. Nosotros estamos muy motivados, muy comprometidos, muy identificados con que el esfuerzo enorme que significa esta iniciativa del gobierno del subsidio a la nueva contratación de trabajadores que han perdido sus trabajos por razones de la pandemia y de las situaciones que todos conocemos, sea un éxito en el muy corto plazo. Hemos participado en varias actividades con el CENSE, con Mauricio Valdivia, con Cecilia Castañeda. Hemos puesto en contacto los antecedentes que se requieren para activar este subsidio a más de 120 empresas con las cuales estamos en contacto directo. Estamos haciendo llegar material del CENSE, tanto PowerPoint como folletos explicativos a muchos de nuestros clientes. Estamos tratando de que en un periodo de tiempo muy corto esto sea una realidad práctica y que cumpla el objetivo que a todos nos interesa, que como país, al CENSE por supuesto como organismo ejecutor y servicio encargado a nuestro gremio del comercio, como lo ha dicho Manuel, el más afectado por la pandemia y por las consecuencias del estallido social. Nosotros hemos seguido los niveles de aumento de desempleo en el sector. Estamos extremando nuestros esfuerzos para ofrecer más y mejor capacitación, más aterrizada, más pertinente, más focalizada, más cercana, más amistosa, más flexible. Y en todo eso hemos contado con el apoyo del CENSE, estamos integrando nuestras plataformas al CENSE. Creemos que hay mucho por hacer y voy a usar una palabra técnica de los abogados. Queremos ser un coadyuvante en esta demanda, en este esfuerzo del CENSE. Creemos que todas las ayudas y creemos que todas las instancias público-privadas son
conducentes para este mismo fin. Yo hoy día mismo tengo directorio de la OTIC, en el cual este es un tema de ver cómo podemos todavía apoyar más, razón por la cual no voy a poder estar presente en todo el seminario, en todo el conversatorio. Sé que va a ser de gran interés y les agradecería, y bueno, y a través de la CNC, nuestro gremio, con el cual estamos siguiendo muy al dedillo, muy cercanamente todas estas situaciones, tanto en las encuestas que ha hecho el gremio como en otras instancias de trabajo, vamos a seguir colaborando en este tremendo esfuerzo. Me disculpo de no poder llegar hasta el final porque un poco antes de las 10 tengo que incorporarme al directorio de la OTIC, pero los acompañamos en todo y si hay algo más que podamos hacer, estamos demasiado abiertos a intentarlo. Muchas gracias por la oportunidad de saludarlo. Bueno, sigo yo con Murphy metiendo la cola aquí en la activación del micrófono que me lo bloquean desde el panel central. Yo pido que por favor no lo sigan haciendo, no me lo bloqueen más porque me dejan mudo y me dejan desconectado. Bueno, sin más, yo quiero cederle la palabra a Juan Manuel para que nos entregue detalles sobre este mecanismo que ya hemos dado cuenta del subsidio al empleo, el nuevo subsidio al empleo, y podamos tener una participación de preguntas e inquietudes a continuación. Gracias, Juan Manuel, ya te cedo la palabra sin más preámbulos. Muchas gracias, Manuel, por los 3 saludos iniciales. Muchas gracias también, Cristóbal, por tus palabras. Y a través de usted aprovecho a saludar a todo el equipo de la Cámara Nacional de Comercio y a todas las empresas afiliadas también, las que se suman hoy día como las que no han podido estar. Y desde ya les agradezco también el que compartan justamente esta presentación o el manual del subsidio, que se los podemos compartir si no lo tienen todavía, para que justamente lo distribuyan y así podamos llegar a la mayor cantidad de empresas posible. Esto más que un esfuerzo de CENSE, como decía Cristóbal, en realidad es un esfuerzo que estamos haciendo como país. El presupuesto que hay detrás de esta iniciativa son $2.000 millones, y $2.000 millones para poder, ¿no es cierto?, llevarlo a cabo y generarlo, que ocurra, que esté provisionados esos fondos para eso, se requiere un consenso social importante, que es lo que viene justamente del acuerdo económico social entre el Congreso y el Ejecutivo. Por lo tanto, de ahí viene esta iniciativa, una cosa en realidad bastante más grande que lo que hace CENSE. CENSE cumple con su granito de arena en el fondo poniendo esto a disposición y administrando este subsidio. Pero la verdad es que es un esfuerzo país. ¿Y de dónde viene esto? De las 3 prioridades, esta sería la 4ª que ha tenido el gobierno desde que comenzó esta pandemia. En marzo primero fue hacerse cargo de la crisis de salud que estábamos viviendo, integrar la red pública y privada de salud, comenzar con cuarentenas dinámicas, y de alguna manera esa ha sido una prioridad que se ha mantenido hoy día y que se ha logrado gracias a eso evitar, por ejemplo, la decisión de a quién le entregamos la última cama, algo que se discutió mucho en su minuto y que hoy día, menos mal, ¿no es cierto?, ya no es tema. Una segunda prioridad tuvo que ver con el cuidar los trabajos y el cuidar las empresas. Y ahí hubo 2 grandes iniciativas, 2 grandes grupos de iniciativas. Uno tuvo que ver con el poder darle acceso a liquidez a las empresas. Las empresas siempre quiebran por falta de liquidez, o normalmente quiebran por falta de liquidez. Y en una situación en donde las operaciones y las ventas estaban cayendo de manera fuerte producto de la pandemia, había que cuidar eso, y por lo tanto se crearon iniciativas de básicamente dar acceso a crédito con garantía estatal. Programas como el FOGAPE iban en esa línea. Y al mismo tiempo, para cuidar los trabajos, esta ley de protección al empleo también, que me imagino que deben conocer, así que no me detengo ahí, pero que básicamente permitía suspender la relación laboral por un tiempo sin perder ese vínculo entre el trabajador y la empresa, sin que se perdiera ese trabajo. Una tercera prioridad que empujó el gobierno hace unos meses atrás tuvo que ver con el cuidado de los ingresos de las personas que ya lo estaban pasando mal. Aquellos que habían perdido el trabajo o que por sus niveles de renta quizás no habían perdido el trabajo, pero estaban recibiendo una renta mucho menor a la que tenían previo a esta pandemia, y eso les estaba haciendo difícil no solo el mantenerse en casa, cuidar la cuarentena, sino que la vida en general. Una persona, no necesito detallar eso, pero una persona que pierde su ingreso, si no hay otros ingresos en la familia, significa que esa familia no empieza a pasar muy mal, pasa hambre, pasa frío, y eso también era una tarea de la que el gobierno se tenía que hacer cargo.
por eso el ingreso familiar de emergencia en sus dos versiones, el bono clase media, etc. Fue la tercera prioridad del gobierno. Y hoy día estamos en lo que llamamos la cuarta prioridad, que tiene que ver, o cuarto foco que hemos puesto. No es que hayan sido inicialmente pensados así, sino que esta cosa se ha ido creando en el tiempo a medida como va evolucionando la pandemia y lo que está ocurriendo también en el país, producto de la pandemia en términos económicos, sociales y laborales. Pero lo cierto es que hoy día esta cuarta etapa tiene que ver con ir recuperando poco a poco, paso a paso, la actividad económica por una parte y la vida normal por otra, entendiendo que vamos a tener una anormalidad por lo menos por un año más mientras no haya una vacuna para el COVID-19. Y como parte entonces de ese proceso de recuperación es que se presentan estos subsidios al empleo como un mecanismo para ayudar justamente a la recuperación de las empresas y de los puestos de trabajo que se han perdido por una parte y al mismo tiempo de que no se pierdan más por otra. Así que ese es el contexto de cómo llegamos a este subsidio, que es lo que les voy a presentar ahora con detalles. Voy naturalmente a lo particular. Ahora debieran estar viendo mi presentación. Me agradecería si alguno me confirma que la estén viendo en pantalla completa. ¿Sí? ¿Don Cristóbal? Se ve. Perfecto. Está perfecto. Entonces, este es el subsidio al empleo que se lanzó hace 3 semanas. Hago un pequeño contexto de dónde se ubica esto dentro del mapa de CENSE. Lo que ven en la fila superior, en la primera fila, son las 3 prestaciones que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo tiene de manera constante. Más allá de los programas que se van moviendo, las 3 prestaciones son siempre subsidios, capacitación, que es por lo que somos más conocidos, e intermediación laboral, que es todo lo que tiene que ver con conectar o con apoyar a alguien que no tiene un trabajo que consiga uno. Y luego lo que está en la primera columna, en gris, es básicamente el ciclo de relación laboral entre un trabajador y una empresa, desde la prospección, cuando una empresa está mirando lo que va a hacer, hasta o pasando por la atracción y selección de talento, la contratación de personas, la mantención y el desarrollo de esas personas dentro de la empresa y su crecimiento laboral. Aunque no nos guste, también es parte del ciclo el fin de esa relación laboral, y algo que es tangencial a ese ciclo es todo lo que tiene que ver con emprendimiento. Y ahí lo que ven son las distintas iniciativas que tiene CENSE y cómo se ubican justamente en términos de las prestaciones que presta CENSE y del ciclo laboral de la empresa. Entonces, esto es una especie de mapa que ayuda a ubicarse. Y el subsidio al empleo está en la segunda columna, en la columna subsidios, justamente entre medio de la atracción y selección de talentos, porque apoya las nuevas contrataciones, y de la mantención y desarrollo de talentos, porque apoya también la retención de trabajadores. ¿Qué es lo que es el subsidio entonces? Básicamente una medida que busca la recuperación del trabajo a través del regreso de trabajadores que estén suspendidos bajo la Ley de Protección al Empleo y de apoyar toda nueva contratación en los próximos 6 meses en el país. Entonces este subsidio tiene un doble propósito. El primero es que para cualquier trabajador que esté suspendido hoy día bajo la Ley de Protección al Empleo, ya sea por acto de autoridad, es decir, porque la autoridad sanitaria decretó una cuarentena y por lo tanto la empresa no ha seguido operando, o ya sea por pacto de suspensión, es decir, que la empresa se puso de acuerdo con los trabajadores y se acogieron a la Ley de Protección al Empleo, es decir, independiente de cuál sea la razón de la suspensión, lo que va a ocurrir ahí es que en algún momento del tiempo esa suspensión se va a acabar y la empresa va a tener que tomar la decisión de si traer de regreso a ese trabajador a su puesto de trabajo antiguo o si es que desvincular a ese trabajador. Naturalmente lo que queremos es que opten por traerlo de regreso y por eso la primera línea de este subsidio es justamente un subsidio plano de 160.000 pesos. Voy a mostrarles una tablita después y con este material por si acaso se pueden quedar, así que no es necesario que vayan anotando. Pero es un subsidio plano de 160.000 pesos entonces por cada trabajador que regresa a la empresa y eso dura por 6 meses. Es decir, si el trabajador regresa hoy día, entra el subsidio hoy día, y por los próximos 6 meses la empresa va a estar recibiendo ese subsidio de 160.000 pesos. Y esa es la primera línea y primer propósito que tiene este subsidio al empleo, que es poder apoyar en el regreso de los trabajadores que estén hoy día acogidos a la Ley de Protección al Empleo. Para que tengan como orden de magnitud, tenemos el orden de 370.000 personas en esa situación hoy día, con su pensión vigente. La segunda línea que tiene este subsidio es la línea de nuevos contratos, o la línea contrata, como le llamamos nosotros,
y lo que hace esta línea es apoyar toda nueva contratación que se realice en el país en los próximos 6 meses, que realice una empresa en el país en los próximos 6 meses. ¿Por qué hablamos de toda nueva contratación? Porque básicamente cualquier nuevo contrato que aumente la planilla de referencia, que ya voy a entrar en detalle en lo que es eso, pero básicamente que sea un contrato adicional, no que la empresa empiece a reemplazar a sus propios trabajadores por nuevos, en el fondo saque uno antiguo y uno nuevo, sino que estamos hablando de trabajadores adicionales, van a recibir este subsidio, y este subsidio también dura por 6 meses. Voy a los detalles en un momento. ¿Desde cuándo se puede postular y hasta cuándo y dónde se puede postular? Ya están abiertas las postulaciones, así que el desde pasa a ser irrelevante en este minuto, y las postulaciones van a estar abiertas hasta el 31 de marzo del 2021, para ambas líneas. Por lo tanto, ambas líneas están abiertas hasta el 31 de marzo del 2021, y se postula a través de la página web subsidioalempleo.cl. Tenemos un único sitio de postulación. Es un sitio que es bastante amigable, y no lo digo yo, lo hemos preguntado muy rápidamente desde que abrimos esta línea, este subsidio, a los mismos usuarios, a las empresas que han estado postulando, qué les ha parecido la plataforma de postulación y todo eso, y básicamente nos han reconocido, y era un poco el objetivo también que teníamos con eso, de que sea un sistema muy amigable y fácil de postular, con poco trámite, poco papeleo para la empresa, y por lo tanto esa es la característica que tiene este sitio. Vamos ahora a ver algunos detalles del subsidio. Sé que voy un poquito rápido, pero mi intención es terminar la presentación relativamente pronto y después dejar espacio para preguntas. Entonces, eso creo que a veces aclara mucho más que las presentaciones. Bueno, ¿cuáles son? Vamos viendo los detalles en el fondo que tiene este subsidio. Primero, en materia de sus beneficios. Nosotros entendemos que aquí el beneficiario es el trabajador, y por lo tanto hay un subsidio por cada beneficiario que cumpla con los requisitos, es decir, por cada trabajador que cumpla con los requisitos. Sin perjuicio de eso, quien postula este subsidio es siempre la empresa. Entonces, en el caso de la línea regresa, son trabajadores, ¿qué es lo que tiene que tener el trabajador? Que sea un trabajador que haya estado suspendido y que haya regresado al trabajo. Y en el caso de la línea contrata, que sean nuevos trabajadores. ¿Cuáles son los montos al subsidio? En la línea regresa son 160.000 pesos por trabajador concedido, y no hay límite en esto en la cantidad de trabajadores, por lo tanto, por cada trabajador hay 160.000 pesos, como un monto plano, y esto dura 6 meses. En el caso de las nuevas contrataciones, para los hombres en general mayores de 24 años, el subsidio, cuando la renta de ese trabajador es menor a 500.000 pesos, va a equivaler al 50% de la renta bruta mensual. Es decir, si contratamos si un café, por ejemplo, retoma su actividad después de 6 meses de haber estado cerrado y quiere contratar un garzón, y lo va a contratar por 400.000 pesos, por decir algo, el subsidio por ese garzón es de la mitad de los 400.000 pesos de la renta bruta mensual, y por lo tanto el subsidio sería de 200.000 pesos. La mitad del sueldo lo va a estar pagando el fisco. Y eso dura por 6 meses. Ahora, si la renta de ese garzón está entre los 500.000 pesos y los 961.500 pesos, algunos se preguntará por qué ese tope tan raro. Ese tope equivale a 3 ingresos mínimos mensuales. Esa fue la regla que establecimos. Y no fue una regla al azar. La característica que tiene eso es que el 86% de las rentas de los ocupados en Chile está por debajo de los 961.500 pesos mensuales. Es decir, estamos solo dejando fuera las rentas más altas del país, pero la gran mayoría de los ocupados puede acceder a este beneficio. Y ese es un poco el espíritu que hay detrás, que esto es un beneficio muy universal y en la práctica de libre acceso, no que esté limitado por cupos. Volviendo a lo que estaba mencionando, entonces, cuando la renta está entre los 500.000 pesos y los 961.500 pesos, entonces ya no aplica la regla del 50% de la renta mensual bruta, sino que estamos en el tope que tiene el subsidio para esas personas, que es de 250.000 pesos. Eso significa que si la renta de ese garzón, siguiendo con el ejemplo, es de 700.000 pesos, el fisco va a financiar o va a subsidiar a la empresa 250.000 de esos 700.000 pesos, y de nuevo por 6 meses. Ahora, si es que la persona es un joven entre los 18 y los 23 años, una mujer o una persona con discapacidad, el subsidio es un poco mayor. ¿Eso qué significa?
que cuando la renta está por debajo de los 450.000 pesos, entonces el subsidio es de un 60% de esa renta, no de un 50% como era antes, sino que de un 60%. Y cuando el tramo de renta de ese joven o esa mujer o esa persona con discapacidad está entre los 450.000 pesos y los 961.500 pesos, entonces ese subsidio está en el tope, ya no es un 60% de esa renta, sino que es el tope, que son 270.000 pesos. Entonces, por lo tanto, en vez de ser 250.000, como era para los hombres en general, va a pasar a ser 270.000. Naturalmente, lo que queremos es generar un incentivo mayor justamente para sectores que normalmente el mercado del trabajo los tiende a castigar, tienen una menor participación laboral o por distintos motivos les cuesta más acceder al mercado del trabajo. Oli, ¿cómo estás? Te tengo llena de WhatsApp. Gabriela, ahí nos contáis de los WhatsApp. Bueno, y el tiempo de duración son 6 meses en el fondo de tiempo. ¿Cuáles son algunos requisitos que se tiene que cumplir o tener en el fondo a la vista? Esto quizás en una primera vuelta va a parecer un poco tedioso cuando uno no lo ha visto, pero se darán cuenta que no lo es tanto, la verdad. Espero ser bien claro y si no me preguntan. Primero hay una variable crítica para cada una de las líneas. En el caso de la línea regresa, es que la empresa haya tenido o haya sido afectada económicamente en el último tiempo. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a mirar las ventas de la empresa entre abril y julio de este año, del 2020, y vamos a comparar esas ventas con las que tuvo la misma empresa entre abril y julio del 2019. Y si esas ventas cayeron en al menos un 20%, es que entonces la empresa va a poder acceder al subsidio. Es decir, para la línea regresa, queremos financiar o subsidiar a empresas que hayan tenido una caída en ventas. Si una empresa, por la razón que sea, no ha tenido caída en ventas, lo razonable es que sigan ellos financiando su propio sueldo y no que lo haga el fisco. Ahora, hay algunas empresas que no han tenido caída en ventas, son poquitas, pero que justamente producto de la pandemia, algunas incluso le ha ido mejor que el tiempo normal. Pero eso equivale como al 2% del país, porque al 2% de las empresas. Para la gran mayoría de las empresas esto no es tema siquiera porque todas han tenido caída en ventas superior a ese 20%. Si hay alguna empresa que sea más nueva y que por lo tanto no tenga ventas en las fechas que he descrito, tanto en este año como el año pasado para poder hacer la comparación, entonces ese dato simplemente no se revisa y la empresa puede acceder. Por lo tanto, si una empresa nueva, no está sujeto a esa variable crítica. En el caso de la línea de los nuevos contratos, la variable crítica que nosotros observamos, como había descrito, es que sea siempre una nueva contratación. Entonces, para eso lo que nosotros hacemos es mirar la planilla de referencia, la planilla de trabajadores que tenía la empresa, independiente de su tamaño, a julio del 2020. ¿Por qué miramos julio? Se preguntarán algunos de ustedes, es porque calza con ser el peor mes en términos económicos, por una parte, y también en términos de empleo por otra, en el fondo. Entonces, estamos tratando de reflejar la peor situación en la que podía estar una empresa, y desde ahí hacia arriba, entonces, poder entregar beneficios. Entonces, si una empresa tenía, por ejemplo, 100 trabajadores en julio, significa que las nuevas contrataciones que van a poder acceder al subsidio va a ser el contrato número 101, el 102, el 103 y de ahí hacia arriba. Si la empresa tenía 100 trabajadores en julio y por la razón que sea desvinculó personas entre julio y la fecha y hoy día tiene 90 y hoy día postula al trabajador 91, 92, 93, esos van a quedar fuera y solo del 100 hacia arriba va a ser beneficiario de este nuevo subsidio. ¿Qué requisito genérico tiene que tener la empresa, independiente de la línea? Es que sea tributante de primera categoría. Esto obviamente lo dice Impuesto Interno, no lo decimos nosotros simplemente mandamos al RUT y Impuesto Interno nos valida esto, o que sean pequeños contribuyentes, por lo tanto artesanos, pequeños comerciantes, etcétera, también pueden acceder a este beneficio. No se requiere o no hay restricciones de antigüedad de parte de la empresa, por lo tanto a ambas líneas puede también postular una empresa que sea nueva. ¿Qué características tienen que tener los trabajadores? Dos características que son genéricas para ambas líneas son, primero, que sean mayores de 18 años a la fecha de postular,
Y segundo, que la remuneración del trabajador independiente, si es de la línea regresa o de la línea contrata, esté siempre por debajo de los 3 ingresos mínimos mensuales, 961.500 pesos. Además, como les había adelantado, ¿no es cierto?, si es que el trabajador viene o está siendo postulado en la línea regresa, tiene que haber estado suspendido, si es por acto de autoridad, al menos una vez desde el 28 de agosto en adelante. ¿Ya? Desde el 28 de agosto en adelante. Es decir, si un trabajador estaba suspendido por acto de autoridad porque la comuna donde operaba esa empresa estaba en cuarentena el 28 de agosto, y el 15 de septiembre se levanta esa cuarentena, y por lo tanto esa empresa tuvo que, como pudo en el fondo, traer de regreso a sus trabajadores, bueno, hoy día pueden postular a ese trabajador que el 15 de septiembre fue regresado. Si es que hoy día ese trabajador sigue en cuarentena y la empresa decide traerlo mañana de regreso, bueno, mañana en la tarde o pasado mañana también va a poder postular a ese trabajo. Y la segunda condición es que en el caso de que la suspensión haya sido por pacto, es decir, por acuerdo entre la empresa y el trabajador, esa suspensión tiene que haber estado vigente el 28 de septiembre. Ahí no nos vamos para atrás en el tiempo, porque la decisión estaba en la empresa y queremos evitar obviamente comportamientos que no correspondan, y por lo tanto, al momento en que se lanza el subsidio, que fue el 28 de septiembre, ese trabajador tiene que haber estado suspendido. Si a la semana siguiente, es decir, la 1 de octubre, ese trabajador regresó a la empresa lo puede postular hoy día. Si ese trabajador todavía no ha regresado a la empresa y la empresa pretende regresarlo en un mes más, lo va a poder postular en ese momento también. Así que esa es la característica que tiene que tener el trabajador en el caso de la línea regresa. En el caso de la línea de los nuevos contratos, la nueva contratación tiene que ser posterior al 29 de septiembre. Por lo tanto, si una empresa contrató a alguien previo a eso, ese contrato no clasifica, sino que son solo contratos que se hayan generado posterior a la fecha del lanzamiento del subsidio, en realidad el día después de la fecha del lanzamiento del subsidio, y eso es el 29 de septiembre. Ese contrato, además, tiene que tener 30 días corridos. Ahí no es al momento de la postulación, que es lo que dice la presentación, es para poder conceder el beneficio. ¿Qué significa eso? Que si yo contrato a un trabajador hoy día en la mañana, hoy día en la tarde, puedo postular a ese trabajador, pero el beneficio solo se me va a conceder una vez que el contrato tenga 30 días. Hoy día estoy perdido en la fecha, estamos a 21, entonces eso significa que si yo hoy día 21 contrato a ese trabajador y lo postulo hoy día mismo 21, el 21 del mes siguiente de noviembre se me va a reconocer ese trabajador como nuevo y por lo tanto ya soy parte del beneficio. Es decir, el contrato tiene que tener una antigüedad máxima de 30 días para conceder el beneficio. No así para postularlo, si yo contraté al trabajador hoy día, lo puedo postular hoy día o lo puedo postular en los días venideros o en los siguientes 30 días a hoy día mismo como 21. Y obviamente no se puede acceder con trabajadores que hayan sido desvinculados por la misma empresa con posterioridad al 28 de septiembre. Es decir, si una empresa ahora que conoce el subsidio decide echar a un trabajador para contratarlo el día siguiente con subsidio, eso claramente va a quedar fuera. Algunas consideraciones importantes respecto al subsidio a tener a la vista, respecto primero de ciertas incompatibilidades con otros subsidios como el subsidio al empleo joven, el bono trabajo a la mujer, que también los administra CENSE, o en el caso de aprendices y experiencia mayor, que también son de administración de CENSE, el subsidio es incompatible para la empresa en ambas líneas. ¿Qué significa eso? Que la empresa va a recibir el subsidio de mayor valor, que en todos los casos es siempre este nuevo subsidio al empleo. Por lo tanto, la empresa va a recibir siempre este nuevo subsidio al empleo en desmedro del otro. Por lo tanto, si una empresa tiene contratada a una mujer que es beneficiaria del bono trabajo a la mujer, y por esa mujer recibe ¿no es cierto?, el subsidio que corresponde, va a dejar de recibir ese subsidio si es que esa mujer hoy día fuera beneficiaria, por ejemplo, de la línea regresa, y va a comenzar el subsidio de la línea, a recibir el subsidio de la línea regresa. Entonces es incompatible para la empresa. Ahora, no así para los trabajadores. Esa misma mujer, en el ejemplo que les daba,
puede generarle este beneficio a la empresa por la línea regresa, pero ella al mismo tiempo seguir siendo beneficiaria del bono de trabajo de la mujer y por lo tanto seguir recibiendo lo que le toca al trabajador recibir por el bono al trabajo de la mujer. Respecto de otras cosas que han salido, preguntas que nos han hecho en el fondo, si es que, ¿qué pasa si una empresa tiene deudas con el fisco? Por ejemplo, con CENSE, hay muchas empresas que tienen deudas con CENSE. Estoy hablando de los organismos técnicos de capacitación. Bueno, no pasa nada, sea CENSE o sea cualquier otra institución. No hay limitaciones respecto de deudas impagas, eso no lo revisamos, por lo tanto la empresa puede acceder igual. ¿Puede una empresa postular parcialmente a sus trabajadores o escoger a uno y a otros no? Sí, puede hacerlo. Es decir, si una empresa tiene a 100 trabajadores suspendidos, puede simplemente regresar a 25, por ejemplo. Y si la semana siguiente quiero regresar a otros 25, en ese minuto entonces puede postular a los siguientes 25, y así en el fondo. No hay restricción respecto de parcializar o las nuevas contrataciones o los regresos, y de la cantidad de veces además que quiera postular la empresa. ¿Hay un máximo de trabajadores a postular en cada subsidio? No. Por lo tanto, pueden postular a la cantidad de trabajadores que estén suspendidos bajo la ley de protección del empleo, que quieran en el fondo y que quieran regresar, tanto así como a la totalidad de los trabajadores nuevos que vayan a contratar. Sí es importante hacer una breve precisión aquí, pero si bien no hay límite a la hora de postular nuevas contrataciones, para evitar también un fraude, supongamos una empresa que se crea en 24 horas gracias a la ley de creación de empresas en un día y que después de eso postula a la línea de nuevos contratos con 1000 trabajadores, como a nosotros, ¿no es cierto?, nos hace dudar de que sea correcto eso, de que sea cierto. En ese caso lo que vamos a hacer es que solo le vamos a conceder 5 trabajadores inmediatamente, en un caso de una empresa como esa que no tenía historial o no tenía nómina previa, y el diferencial se lo vamos a conceder una vez que miremos, se lo vamos a pagar, perdón, una vez que miremos las cotizaciones efectivas de esos 1000 trabajadores. Pero la empresa, en el ejemplo que les acabo de dar, va a poder postular a los 1000 trabajadores y eventualmente, si son ciertos, si hay cotizaciones por esos 1000 trabajadores, va a recibir el beneficio por los 1000. Por lo tanto, no hay límite a la cantidad de trabajadores que uno postula. ¿Tienen que presentar las empresas algún documento a la hora de postular? No. Como les contaba, hemos buscado crear un portal que sea muy sencillo para la empresa, que no sea burocrático, que no sea pesado el proceso, y por lo tanto la empresa ingresa con su RUT y su clave tributaria, y con eso ya está dentro del portal. Y en el caso de la línea regresa, como nosotros tenemos la base de datos de la Ley de Protección al Empleo, se le despliegan al tiro a la empresa cuáles son los trabajadores a los que ya cumplen con el requisito, con el requisito de poder acceder a este subsidio. Por lo tanto, lo único que tiene que hacer la empresa es marcar al trabajador que va a traer de regreso y ponernos la fecha en que va a regresar ese trabajador. O sea, es tan sencillo como eso, y después aprieta a postular y listo, no tiene que hacer nada más la empresa. Y en el caso de los nuevos contratos, naturalmente no tenemos información de esa nueva persona, por lo tanto la empresa lo que tiene que hacer es ponernos el RUT de esa nueva persona, ponernos cuál va a ser la renta de esa nueva persona y la fecha de ingreso de esa persona a la empresa, es decir, desde cuándo comienza este nuevo contrato. Y nada más, con eso aprieta a postular y listo, ya está, ya postuló en el fondo. Ese es todo el proceso que tiene que hacer la empresa. Todo el resto lo revisamos nosotros por detrás, por así decirlo, administrativamente, con el registro civil, de que la persona esté viva, no esté muerta, con impuestos internos, con otros organismos públicos como el Instituto de Previsión Social para checar las cotizaciones de seguridad social, etc. Así que todo lo hacemos por atrás, pero la gracia es que el sistema y la plataforma de postulación es muy sencilla y que eso no sea un impedimento justamente a las empresas para que puedan postular. La información sobre los resultados de postulación, nosotros tenemos un compromiso que se le entrega en un máximo de 5 días, es decir, la empresa postula y en máximo 5 días sabe al tiro si es que los trabajadores por los que postuló fueron aceptados o no. En la práctica nos estamos demorando bastante menos que eso. En el caso de los trabajadores que son regresados, lo estamos haciendo prácticamente de manera automática, la empresa va a saber al tiro si es que los trabajadores a los que postuló cumplen con las condiciones o no, y en el caso de los nuevos contratos son un par de horas, normalmente por ahora no hemos pasado las más de 24 horas en que la empresa sepa. ¿De qué depende cuánto nos demoramos? Es que como tenemos que hacer consultas en otros sistemas, depende del volumen de consultas o de postulaciones que estamos teniendo
el mismo momento del tiempo en la página. Entonces, por eso nos pusimos un plazo de 5 días. Pero lo cierto es que está operando en menos y, por lo tanto, a las horas de la postulación, la empresa ya va a saber si sus trabajadores fueron aceptados o no. Y en la misma página le llega un correo, pero además en la misma página la empresa ingresa con su RUT y su clave tributaria y hay un botoncito que dice su expediente de postulación y ahí puede saber todas las postulaciones que ha hecho. Estamos pensando especialmente en aquellas empresas que eventualmente hayan postulado más de una vez y tengan a varios trabajadores, y puede revisar el detalle de todos los trabajadores, de cuándo fueron postulados, los beneficios que están recibiendo esos trabajadores, etcétera, etcétera. O sea, va quedando todo en un expediente a consulta de la empresa. ¿Qué se puede hacer si la postulación es rechazada? Hay naturalmente un proceso de apelación a través de distintos canales de atención ciudadana que van desde call center a correo y página web en el fondo, entre otros, y que naturalmente se pueden acceder también en la misma plataforma. Está en lo que llamamos el buzón ciudadano, y ahí uno puede hacer consultas del subsidio de todo tipo, o también apelaciones en el caso de que crean que estamos, que hicimos, o no concedimos, que concedimos mal, perdón, uno de los subsidios. Sobre los pagos, el primer pago, acá estamos ya, si se fijan, vienen los detalles de esto, pero esa es un poco la idea, que no quede en duda. Pero sobre los pagos, si es que la concesión del beneficio ocurre durante la primera quincena de un mes, entonces se paga ese primer pago, va a ser a fines de ese mismo mes, y luego en los meses siguientes se va pagando a fines del mes respectivo. Si la concesión del beneficio fue durante la segunda quincena del mes, entonces el pago se hace el día 15 del mes siguiente, el primer pago, independiente de la línea. ¿Qué significa eso? Que hoy día que estamos 21 de octubre, si cualquiera de ustedes postulara en cualquiera de las líneas y el beneficio se concede inmediatamente, significa que el 15 de noviembre va a recibir el primer pago ya por ese trabajador. Acuérdense, eso sí, que el contrato de los nuevos trabajadores tienen que cumplir con 30 días desde el momento en que se inicia el contrato. Por lo tanto, si el trabajador lo contrataron hoy día 21, lo postulan hoy día 21, ese subsidio se concede el 21 de noviembre, cuando se cumplen los 30 días. Como esa concesión ocurre en la segunda quincena de noviembre, entonces el pago va a ser el 15 de diciembre, en el caso de ese trabajador. Una precisión a hacer con el tema de los nuevos contratos. Para conceder el beneficio está la restricción de que el nuevo contrato tenga 30 días, pero para postular a ese nuevo contrato está también la condición de que el contrato tenga menos de 30 días. Es decir, si yo contrato al trabajador el día 21 de octubre, tengo hasta el 20 de noviembre para postularlo. Lo puedo postular en cualquier día entre el 21 de octubre y el 20 de noviembre. Pero el 25 de noviembre, si es que lo contraté el 21 de octubre, es decir, hoy, se me pasó la fecha y ya no lo voy a poder postular. Entonces, una ventana de tiempo de 30 días para poder postular. No así en la línea de regresa, ahí no tenemos esa ventana de tiempo. La idea es que cumplía con las fechas de regreso del trabajador, como les decía, después del 28 de octubre, en el caso de 28 de agosto, perdón, en el caso de acto de autoridad, o después del 28 de septiembre, en el caso de pacto, cumplía con esa regla cuando haya vuelto, lo pueden postular cuando sea en adelante. Los siguientes pagos, como había adelantado, después de este primer pago, ocurren siempre a finales de mes, los últimos 5 días del mes. Respecto de posibles descuentos, hay uno que es relevante mencionar, que es cuando el trabajador está con licencias. Entonces, si un trabajador en un mes dado, beneficiario de la línea regresa, por ese mes de trabajo debiera recibir 160.000 pesos, pero estuvo con licencia 10 días de los 30 días, entonces va a recibir 2/3 de los 160.000 pesos. Se le descuenta el otro tercio justamente porque estuvo en la licencia. El mecanismo de pago es a través de transferencia. En la postulación, la empresa nos tiene que declarar justamente a qué cuenta quiere que le transfiramos el subsidio, y se transfiere, por lo tanto, cuando corresponde este beneficio. Y en el caso de que haya una nueva suspensión por acto de autoridad, es decir, que ya sea en cualquiera de las líneas, el trabajador hoy día está trabajando y mañana la autoridad sanitaria declara una nueva cuarentena que obliga a esa empresa a parar
la operación, y por lo tanto, entre comillas, a suspender a ese trabajador, el beneficio se suspende, se para el cronómetro, y se retoma una vez que esa suspensión, esa cuarentena, desaparezca y que la empresa vuelva a tomar su actividad. Por lo tanto, no se pierde el beneficio durante ese periodo. Entonces, supongamos que el trabajador lleva 2 meses trabajando, luego aparece una cuarentena que dura 2 meses, el beneficio se suspende durante esos 2 meses, y una vez que vuelven, se continúa con los 4 meses siguientes de beneficio para cumplir con los 6. No se quitan esos meses. Y en el caso de que de cuando hay rentas variables, cuando hay una renta que se dispare por sobre los 961.000 pesos en un mes dado, ese mes no se le paga el beneficio a ese trabajador. Le pedimos por si acaso a la empresa también que declare si la renta variable es fija, justamente porque eso nosotros ahí tenemos un rango, y a partir de las cotizaciones podemos ver justamente cómo va cambiando la renta a las personas. Si la renta, en todo caso, por mucho que sea variable, está siempre por debajo de los 3 ingresos mínimos mensuales, no hay problema, siempre recibe el beneficio. Pero en el caso que en algún mes se dispare, solo por ese mes deja de recibirlo, es decir, hay una suspensión temporal. ¿Qué cosas puede generar un término anticipado del beneficio? Bueno, naturalmente que la relación laboral no continúe por la razón que sea, por ejemplo, porque fallece el trabajador. Entonces ahí claramente hay un término anticipado del beneficio. Segundo, que hay una reducción de la renta mensual bruta del trabajador. Si durante el tiempo en que la empresa está recibiendo este beneficio reduce las rentas de los trabajadores beneficiarios, entonces también hay una suspensión del beneficio. Si la empresa lo hizo antes, hay muchas empresas que ya hicieron un ajuste de rentas para poder justamente hacer frente a la contingencia, no hay problema, pero no mientras está recibiendo el beneficio. Así que no puede haber reducción de rentas mientras se recibe el beneficio. Si es que la empresa beneficiaria no declara o no paga íntegramente las cotizaciones de seguridad social. Eso es un derecho de los trabajadores, y es en estricto rigor además de propiedad de los trabajadores, por lo tanto, si no hay pago de las cotizaciones de seguridad social, tampoco se recibe el beneficio, y es una causal de término, de hecho, del beneficio. Y si es que también, por último, la empresa que tenga trabajadores beneficiados, generar un nuevo pacto de suspensión, una nueva suspensión, pero por pacto, es decir, por decisión de ellos. Si ese fuera el caso, también se suspende el beneficio. En cuanto a un cambio en la variable crítica es la afectación en ventas, que hay una caída en ventas en la línea regreso. En el caso de la línea contrata, es que los trabajadores estén por sobre la planilla de referencia a julio. Nosotros también revisamos eso. En el caso de que de las caídas en ventas para empresas de menos de 200 trabajadores, no es tema eso, no vamos a estar revisando la caída en ventas en tiempos futuros al momento de acceder al beneficio, más allá del momento en que acceden al beneficio. Por lo tanto, si la empresa tiene menos de 200 trabajadores, no tiene que preocuparse cualquier cambio en la caída en ventas. O sea, una vez que ya accedió al beneficio, queda dentro. En el caso de nuevas contrataciones, ahí sí es que el número de trabajadores está por debajo de la planilla de referencia a julio, entonces sí se van a reducir los beneficios o eventualmente eliminar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tenía a 100 trabajadores en julio, llegué a tener 110 y accedí por 10 entonces al beneficio, y hoy día estoy en 90, perdí los 10. Si es que bajé de 110 con los que accedí al beneficio a 105, perdí 5 y sigo manteniendo 5. Entonces, si es que hay cambios en la variable crítica, se ajusta el beneficio respecto de esos cambios, porque lo que hay detrás, de nuevo en esto, es que siempre hay un aumento en la planilla de trabajadores, y naturalmente no la mantención de la misma ni una disminución para recibir el beneficio. Ahora, para empresas grandes, en el caso de la línea regresa, nosotros vamos a seguir mirando que efectivamente la caída en ventas se mantenga. ¿Cómo vamos a hacer eso? El tercer mes de recibida la postulación o de comenzado el beneficio, nosotros vamos a revisar las ventas que ha tenido en los últimos 12 meses respecto de ese tercer mes. Entonces, supongamos ese tercer mes se cumple en diciembre, vamos a mirar las ventas entre noviembre del 2019 y noviembre del 2020.
los últimos 12 meses móviles, y vamos a comparar esas ventas con las ventas del año calendario del 2018. Lo hicimos con el 2018 justamente para evitar también la caída en ventas que tuvieron muchas empresas producto de la crisis social a partir del 18 de octubre del año pasado. Entonces, el año de referencia es un año de referencia normal, y si es que la caída en ventas entonces sigue siendo por debajo del 20%, la empresa se mantiene dentro del subsidio. Si es que la empresa ya recuperó su nivel de ventas a las que tenía en un año normal, como el 2018, entonces sale del beneficio. Nuevamente, el principio que hay detrás es de apoyar a quienes estén teniendo problemas, quienes están con niveles normales de venta. Lo lógico es que puedan mantener ellos la renta de sus trabajadores. En el caso de la línea de nuevos contratos, para las empresas grandes de 200 trabajadores o más, nosotros, además de mirar que la planilla total de la empresa en un mes dado, cuando está recibiendo el beneficio, sea siempre superior a la planilla total de la empresa de referencia, que es la de julio, también vamos a mirar quiénes son las personas que componen esa planilla y la vamos a comparar con la planilla que tenía la misma empresa al momento de postular. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque queremos chequear que al menos el 80% de esos nombres se mantengan en la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la empresa al momento de postular el beneficio, dentro de su planilla, tenía, por ejemplo, a don Manuel Melero, nosotros vamos a estar revisando mes a mes que don Manuel Melero se mantenga dentro de la planilla para evitar que la empresa reemplace a personas como Manuel Melero, que tienen mucha experiencia y por lo mismo los invitan a salir y traigan a alguien, por ejemplo, más joven, y que por lo tanto empiecen a rotar trabajadores, en donde en el neto la planilla esté siempre por sobre la de julio, y por lo tanto siempre van a poder estar recibiendo el beneficio, pero sin perjuicio lo que empieza a ocurrir dentro es que hay trabajadores que empiezan a salir y los empiezan a cambiar por otros. Entonces, para evitar eso, es que el 80% de las identidades de la planilla las fijamos. Entonces, lo que vamos a mirar es que Manuel Melero continúe en adelante justamente para, en el ejemplo que da, cuidar al trabajador Manuel Melero y no que la empresa los empiece a rotar. Esta es una condición que aplica para empresas de más de 200 trabajadores. Lo mismo para la condición que hablaba de la afectación en ventas, que vamos a seguir mirando en los meses posteriores a la postulación. También es para empresas de más de 200 trabajadores, por lo tanto empresas pequeñas, micro, pequeñas empresas, y la gran mayoría de las medianas, por ventas estoy hablando, esto no va a ser tema. ¿Qué otra restricción hay? Es que no se puede repartir utilidades más allá del mínimo legal en el ejercicio respectivo en que se está recibiendo esta bonificación. Por lo tanto, si una empresa, por ejemplo, está recibiendo el beneficio en enero, febrero, marzo, en abril no va a poder repartir utilidades por más del mínimo legal. Y hay una norma más también para grupos empresariales que están definidos por la Comisión de Mercado Financiero, comisión o comité, no recuerdo cómo se llama, la CMF, que es quien define los grupos empresariales mes a mes, en donde en el caso de la línea regresa no aplica eso, pero en el caso de los nuevos trabajadores nosotros sí revisamos que un trabajador no sea parte del mismo grupo empresarial, es decir, lo que queremos evitar ahí, que una empresa de un holding saque un trabajador y que otra empresa del mismo holding contrate a ese trabajador. Y por ejemplo empiecen a cruzarse los trabajadores, pero que en el fondo no hay ahí ni una generación de nuevo empleo, sino que simplemente están buscando algún mecanismo para acceder al subsidio. Entonces, para evitar eso, es que nosotros también vamos a chequear cuando un trabajador, una nueva contratación, si es que venía de alguna empresa que sea parte del mismo grupo empresarial. Obviamente que todo esto, todas estas reglas aplican del 28 de septiembre en adelante, es decir, si es que ocurrió el ejemplo que yo les daba previo a esa fecha, no hay problema. No había todavía ahí un incentivo perverso y genuinamente la empresa estaba haciendo sus movimientos. Pero posterior a eso, claramente hay un incentivo perverso hacerlo, porque ya se conoce el subsidio, y eso es algo que queremos evitar que ocurra. Por lo tanto, se nos quedó una pregunta ahí, pero es con posterioridad al 25 de septiembre, porque eso quedó en la resolución esa fecha. No es exactamente la misma fecha que la de postulación. Eso en cuanto
a lo que es el subsidio, sus beneficios, sus requisitos, algunas consideraciones especiales, que es con lo que estaba terminando. Así que con eso ya no hay más detalles sobre el subsidio, eso es todo lo que tiene este subsidio. Ya hay más de 14.000 empresas que han postulado en lo que llevamos en estas 3 semanas, y hay más de 63.000 trabajadores y trabajadoras a lo largo de Chile que ya están aceptados en este subsidio. Más o menos la mitad son líneas regresa, un poco más en realidad, y un poco menos nuevas contrataciones, pero más o menos mitad y mitad. ¿Y dónde se postula? Subsidioalempleo.cl, por lo tanto, los invitamos a que difundan esto, a que postulen en la página y a que se contacten también con nosotros si requieren apoyo para conocer más del subsidio, para resolver dudas o para postular. Me acompaña también en esta presentación Rodrigo Valdivia. Rodrigo Valdivia es el jefe de empleo de Sensi, y es quien está a cargo de la unidad de empresa. Y Rodrigo hoy día en la práctica está dedicado, él y su equipo, justamente a apoyar empresas para resolver las dudas por una parte o para postular por otra a este nuevo subsidio. Así que sin más, cierro la presentación y atento a preguntas o comentarios que puedan tener. Dudas sobre cómo funciona el subsidio o también comentarios, cosas que podríamos mejorar del mismo. Muchas gracias, Juan Manuel. Creo que la presentación fue extraordinariamente completa, profunda, muy didáctica. Se agradece la claridad y la contundencia de los dos mecanismos, de la línea regresa y de la línea yo quisiera, sí, yo quisiera, estoy mirando aquí si hay algunas preguntas, ofrecer la palabra, porque esa es la idea del formato, de tanto la nueva consultación como regresa. Si hubiera, tenemos una altísima participación de asociados, más de 60 conectados en este momento, más de 50 y tantos, muchos gremios especializados, intensivos en mano de obra, muchos de ellos como AGES y otros. Estoy seguro que vamos a tener consulta. ¿Quién ha pedido la palabra? Don Cristóbal Valdés, le ofrecemos la palabra en primer lugar. Pídanla por el chat, por favor, porque si no, no los veo. Pero adelante, Cristóbal, levantó la mano, vale. Gracias, presidente. Sí, bueno, le agradezco a Juan Manuel. En realidad siempre uno aprende algo nuevo. Yo había tenido la oportunidad de una presentación con Mauricio Valdivia, pero surge la especialidad o la situación especial de las empresas que tienen fuertes características de estacionalidad en sus niveles de empleo a lo largo del tiempo. Entonces, de repente es difícil comparar la planilla de una empresa en noviembre o en diciembre con la planilla de una empresa que tenía antes de que saliera el subsidio, porque dentro del régimen normal de trabajo, digamos, tienen fuertes diferencias de trabajadores dependientes según sea la época del año. Esto estoy pensando en empresas desde los temporeros de cosecha agrícola y empresas que se contratan en relación con muchas veces con obras. Yo entiendo el cartabón de diferencia, que tiene que haber un padrón de medida, y entiendo que el padrón de medida más objetivo y más claro era la planilla existente al mes de julio, el más afectado por la crisis del 2020. Pero existen estas empresas que normalmente tienen variaciones importantes de empleados dependientes, y no creo que, o sea, sería muy deseable que no quedaran excluidas del alcance del subsidio. Yo, según entiendo, y según la magnitud del esfuerzo que ha hecho el gobierno, que como bien señalaba Manuel, llega a 2.000 millones de dólares, no creo que haya una intención de excluir a las empresas que tienen estas características de empleo variable, de variabilidad por características de su propio giro. Entonces, no sé si respecto de esas empresas hay algunas consideraciones o posibilidades de aplicar criterios especiales. Gracias. ¿Respondo al tiro, don Manuel?
Yo creo que sí, Juan Manuel, por favor, porque hay varios más que me están pidiendo. Después viene nuestro amigo Gonzalo Rivera de AGEST, Berhan Uslar también. Hay varias preguntas más. Yo creo que es más fácil, vamos despejándola una a una, si te parece, Juan Manuel. Ya, no hay problema. Gracias. Mira, efectivamente, Cristóbal, no hay un ánimo de dejar a nadie fuera. La provisión de recursos, un poco la idea es que sea de acceso universal a todo el mundo, etc. Lo que sí, las restricciones que hay tratan de cumplir con la lógica de evitar abusos. Entonces, en este tema de la planilla, y especialmente con empresas temporales, que lo tenemos a la vista, es bastante difícil crear una regla que no evite en el fondo la generación de abusos, no necesariamente de esas empresas, quizás de otras empresas que operan sin la lógica temporal. Ahora, lo que sí hemos visto respecto a las empresas que tienen lógica temporal, por ejemplo, el sector agrícola o la construcción, es que no debiera haber un problema para acceder al subsidio porque julio es justamente una temporada baja, porque ya en julio estábamos en medio de las pandemias, por lo tanto, la construcción, etcétera, estaba muy disminuida, por ejemplo, o los proyectos o sus obras. Podríamos tener alguna excepción, pero en general estaban todos con planilla de trabajadores muy baja. Lo que sí tienen que cautelar esas empresas es en qué minuto buscan entrar al subsidio. Por ejemplo, vuelvo a lo agrícola, una empresa agrícola hoy día, la gran mayoría está en etapa de poda y viene después la etapa de cosecha. La cosecha es más larga que la poda y no necesariamente son los mismos trabajadores. Por lo tanto, si una empresa agrícola hoy día accede con trabajadores que acaba de contratar para la poda y en 2 meses más los va a reemplazar, los va a cambiar por otros que van a entrar a la cosecha, que van a estar por más tiempo, la regla con la que pueden tener problemas no es la de la nómina de julio, sino que cumplir con el 80% de la identidad de esos trabajadores. Pero si esos trabajadores van a cambiar, los de la poda y la cosecha no van a hacer lo mismo, dado que la cosecha es más larga, a la empresa agrícola le convendría no postular a los de la poda hoy y esperarse a que comience la etapa de cosecha y ahí postular a la gran masa de trabajadores. Y pasa algo parecido en la construcción. Si una empresa constructora está hoy día en un proyecto relativamente menor, que no va a requerir de muchas personas, y sabe que viene uno más grande y por más tiempo, en un tiempo más, le convendría esperarse al inicio de ese proyecto justamente para evitarse el problema de que cuando cambian los trabajadores entre una faena y otra, pierda la posibilidad de contratar a unos trabajadores y pierda los subsidios que tenía por no cumplir con la regla del 80%. Esto para empresas grandes. Y obviamente siempre y cuando los trabajadores no vayan a hacer los mismos. Si la empresa va a tener varios proyectos en adelante y va a mantener a los trabajadores, entonces está lo mismo, que los contrata al tiro. Por lo tanto, hasta el momento, don Cristóbal, no hemos visto un gran problema con eso. Sí, la empresa tiene que ser cuidadosa cuando postular por lo que estoy diciendo, porque justamente por cómo se comporta su rubro y los tipos de proyectos puede convenir que espere un poco y que postule en el minuto en que tenga claro que es cuando va a tener la mayor masa de trabajadores dentro y por el mayor tiempo posible. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Cristóbal, por la pregunta. Tenemos algunas preguntas más. ¿De cuánto tiempo dispone usted, distinguido director y amigo? Yo estaba agendado hasta ahora, pero quedémonos por lo menos media hora más, o 15 minutos más, no lo sé, para resolver algunas dudas. Muy bien, entonces hagamos una cosa, en aras del tiempo, ahora entiendo por qué tú querías acumular. Entonces, ofrezcámosle la palabra a don Gonzalo Rivera, que haría su pregunta brevemente, después don Berhard Uslar y don Iván de Tinaja por de Río, que también hizo pregunta. Entonces, Gonzalo, dale, después Berhard y el amigo Iván de Tinaja por de Río. Gonzalo, por favor. Ok, muchas gracias, Manuel. Bueno, lo primero, saludarte, Juan Manuel. Excelente la presentación, muy aclaratoria. Decirte que la plataforma, excelente. Nuestro grupo de empresas de AGEST, estamos todos a full en este tema. La mesa de ayuda también, excelente. Muy buen tiempo de respuesta. Mira, mi pregunta es básicamente la misma que hizo Cristóbal, pero con otra orientación. ¿Ya? También relacionado con este cumplimiento del 80%. Nosotros entendemos que el Estado tiene que resguardarse del tema de la rotación indebida, ¿ya? Pero yo no voy a hablar del servicio temporal, voy a hablar de los servicios transitorios que están normados por una ley
que es la ley 20.123, ¿ya? Donde nosotros como empresas de servicios transitorios, donde damos aproximadamente al año 120.000 empleos, estamos con una restricción, porque lo que establece el manual de subsidio es que este subsidio es por 6 meses, pero a los 3 meses se va a hacer una comparación entre la planilla de contraste y la planilla de referencia, que tú bien mencionaste que es de julio. Y ahí va a exigir un cumplimiento del 80% de permanencia, ¿ya? Pero para nosotros, las empresas de servicios transitorios, es imposible llegar a ese número, dado que estamos regidos por esta ley que establece causales, ¿ya? Y las causales de repente son por periodos muy cortos de tiempo. Una licencia médica, un periodo de vacaciones, un postnatal, un proyecto especial, ¿ya? Y nuestra experiencia ya nos dice que el promedio de los contratos de trabajo en los servicios transitorios no supera los 70 días. Entonces no vamos a llegar, ya sabemos que no vamos a llegar a los 90 días, ¿ya? Y para nosotros el subsidio no va a ser por 6 meses, va a ser por 3 meses. Entonces, nosotros ya hicimos una solicitud formal y yo te lo quería reiterar, ya, que viéramos este caso específico, porque estas son empresas que están detalladas, son empresas que están registradas en la Dirección del Trabajo y que no es por rotación arbitraria, sino que es por lo establecido en la ley, que son las causales. Entonces, yo te pediría si pudiéramos hacer una revisión de tal manera de que juntos podamos ayudar a impulsar el empleo. Hace un par de semanas participamos en Somos Empleo, donde ofrecimos 3.500 puestos de trabajo y fue todo un éxito. Y queremos seguir en esa línea, pero también necesitamos ayuda y comprensión. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Yo voy a tomarme la representación de 2 preguntas más muy breves, 3 preguntas más, estimado director. Uno, don Bernhard Ursula Schmidt dice, ¿se puede postular a trabajadores con su suspensión laboral parcial? Así de simple la pregunta. Y después, nuestro amigo Iván de Las Tinajas dice, si un contrato comienza el 1 de octubre, ¿hasta cuándo puede postular? Yo creo que eso quedó claro, pero reiterárselo. Y tengo una pregunta de nuestra presidenta de la Cámara de Turismo de Rapa Nui, que no ha podido conectarse, que me la manda por... tiene problemas la isla para poder ingresar a plataformas digitales, y dice, Maima, en Rapa Nui no es una obligación tributar y por ende la casi totalidad de las empresas no lo hacen. Entonces, considerando esto, que para postular es un requisito tener 20% de baja comprobada en las ganancias, pregunta ella, ¿podemos comprobar este factor a través de planillas, por ejemplo, con el banco o Transbank? Muchas gracias por la respuesta, dice Maima. Gracias, Maima, por tu pregunta. Bueno, y ahí estaríamos listos con las preguntas, estimado director. Gracias. Gracias, Teo Manuel. Gonzalo, acuso recibo de la inquietud, ya efectivamente no había llegado, lo estamos mirando. Le adelanto también un tema conceptual que estamos discutiendo, que hay detrás, que es que en el caso de las empresas que prestan servicios transitorios, normalmente hay un mandante que solicita ese servicio, por lo tanto, uno podría argumentar que ese empleo de alguna manera está asegurado, independiente del subsidio, porque si no ese mandante, lo que sea que necesite, no lo estaría solicitando. Entonces eso es algo que nos da vuelta, pero con todo lo estamos mirando, Gonzalo, no me quiero adelantar ahí porque efectivamente, al menos del Ministerio nos ha hecho la pega, lo estamos revisando, dándole vuelta a la particularidad de la industria y de ver qué es lo que podríamos hacer con eso. Respecto de la pregunta de Benjan, sí, se puede. No recuerdo, para serte honesto, Benjan, los detalles de eso. Rodrigo Aldía, no sé si seguís por ahí, pero te agradecería si al final tú lo puedes precisar. Y si no, de seguro va a estar en la página. Pero sí, aquellos que están con contrato parcial también pueden acceder. Respecto a la pregunta de Iván, si la persona fue contratada el 1 de octubre, tiene entonces hasta el último día de octubre, tiene todo el mes para postular. A partir del 1 de noviembre ya se le va a haber pasado la fecha. Entonces puede postularlo durante todo el mes de octubre. Y respecto de lo que preguntaba Maima, si no me equivoco, de Rapa Nui,
Ya, lo que nosotros hacemos es que chequeamos con impuestos internos si es que tienen, se cumple con este porcentaje de caída entre abril y julio de este año respecto al año pasado. Y la respuesta que nos entrega impuestos internos es sí, no o no tiene información. Cuando no tiene información, pasa. Por lo tanto, si es que por la razón que sea, por las particularidades de Rapa Nui, impuestos internos no tiene esa información, porque tengan alguna forma de tributar especial o porque la empresa es más nueva, como les decía, y no tenían datos, etc., entonces pasa, la empresa pasa. Por lo tanto, entendería yo, sin entender bien el detalle de lo que ocurre con las empresas en Rapa Nui, que también pasaría y no habría problema, porque no es que haya que demostrarlo esto de otra manera. El tema es si lo tiene impuestos internos, sí o no. Y si impuestos internos no tiene esa información, entonces, por la razón que sea, entonces asumimos que pasa. Bueno, ha sido una jornada muy fructífera, estimado director Juan Manuel Santa Cruz, director del CENSE, hombre que siempre está disponible con nuestro gremio. Hay que agradecerle siempre la colaboración, la buena disposición a Juan Manuel. Este webinar de hoy no ha sido la excepción, ha contado con una alta participación de asociados, ha sido muy didáctico, muy claro, muy directo. No es la última instancia que tenemos para interactuar con el director. Entiendo que mañana nuestro TIC tiene un evento similar con la directora regional del CENSE. Quienes quieran asistir a eso también pueden hacerlo. Entiendo que es a las 9 de la mañana, Cristóbal. 9 de la mañana. Sí, así es, Presidenta. A las 9 de la mañana están invitados todos y hay 120 empresas de la asociadas a la OTIC que ya han confirmado su participación. Bueno, y es sobre este mismo tema, así que quienes quieran ahondar en considerando factores que no hayan sido abordados en esta oportunidad pueden hacerlo mañana, quedan cordialmente invitados. Muchas gracias a todos, que tengan un muy buen día y hasta la próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.